Ok, dijimos que no debe confundirse el método psicoanalítico con la teoría psicoanalítica. ¿Pero en qué consiste esta teoría? Para Freud, nacemos con un caos de instintos parciales y un total desconocimiento del mundo real. El pensamiento va a ir evolucionando desde la satisfacción del deseo a la comprensión de la realidad, y la cultura va a ir reprimiendo los instintos que resultan ser disfuncionales para la vida real. La libido es una fuerza de por sí indiferente a su objeto. Es nuestra experiencia vital, la experiencia vital del sujeto, la que va a ir modelando el modo de satisfacer el deseo. Primero, por la posibilidad o imposibilidad de satisfacción, después, por la imposición social y finalmente, por la norma moral interiorizada por el sujeto. Dado que el sujeto no tiene actividad sexual real hasta la segunda década de su vida, o no debería tenerla, esta libido infantil se va a orientar hacia objetos que podríamos llamar provisorios, aunque de hecho forman parte de la vida sexual del sujeto y lo van a hacer durante toda su existencia. La principal diferencia entre la teoría sexual psicoanalítica y todas sus predecesoras es que la teoría sexual psicoanalítica niega la existencia de un instinto sexual innato. El instinto sexual se construye, no es algo dado. Y, desde luego, todo lo que se construye eventualmente se puede destruir. El pensamiento se va a especializar en dos funciones distintas a las que Freud llama principio del placer y principio de realidad. El primero se vincula al deseo y específicamente al juicio sobre si un objeto puede satisfacer el deseo o no. Cito a Freud, o dicho de modo más radical, esto lo tragaré o esto lo escupiré. Cierro cita. El segundo, el principio de realidad, se vincula no al potencial del objeto para satisfacer el deseo, esto se da por sentado, sino a la posibilidad de volver a hallarlo en el mundo exterior. Toda forma de pensamiento sobre la realidad, incluyendo la filosofía, el arte, la teología, la discusión científica más abstracta y teórica, es en el fondo un juicio sobre la posibilidad de satisfacer un deseo. Para el psicoanálisis, la cultura no es un producto del deseo, como pensaba Platón, sino de la frustración del deseo. En toda institución social encontramos de fondo la frustración del deseo y o la represión de un deseo como su esencia y su origen, siendo el caso más obvio el de la pena. La imposibilidad o inviabilidad de satisfacer el deseo no solo provoca un sentimiento de malestar en el sujeto, también deja una cierta cantidad de libido a disposición del sujeto para que éste la destine a nuevos usos. ¿Para qué le escribís un poema? Si podés hacerle el amor. Freud observa que sin el tabú del incesto es muy dudoso que la civilización podría haber existido o que pudiese seguir existiendo, lo cual, extrañamente, no impidió que mucha gente interprete su obra como una apología del incesto. Para Freud, la mente se compone de tres tipos de pensamientos o tres niveles del pensamiento. Primero, una masa anárquica y amorfa, donde no rige la lógica que conocemos, sino otra lógica propia, la cual nos es conocida solo por los sueños, por la poesía, por los chistes, por los juegos de palabras, sean estos voluntarios o fallidos. Esta lógica es metafórica, es alegórica, y no se rige por el principio de no contradicción, el cual es propio del principio de realidad, sino por la afinidad emocional, la cual es propia del principio del placer. No tenemos conciencia de este pensamiento, solo podemos inferir que está ahí por el modo en que funciona nuestro pensamiento consciente. Entre la conciencia y este inconsciente, Freud sitúa una especie de híbrido, una especie de punto medio, que está formado por pensamientos que, en sentido literal, son inconscientes, no tenemos conciencia de ellos, pero que tienen la misma lógica que el pensamiento consciente, la lógica propiamente dicha,
y que por lo general son fáciles de traer a la conciencia con un mínimo esfuerzo de la memoria. Freud llamó a estos pensamientos preconscientes. Digo que generalmente son fáciles de traer a la conciencia porque ocasionalmente nos encontramos con una resistencia inesperada y que no tiene ninguna explicación razonable, ni la falta de interés en el objeto, ni el excesivo paso del tiempo, ni ningún motivo razonable explican este olvido o pseudo olvido. Freud observó que estos pseudos olvidos están vinculados de modo invariable a un sentimiento de hostilidad, permanente o pasajero. Le llamó al mecanismo de este pseudo olvido represión. También se dio cuenta que la represión de los pensamientos preconscientes es algo anecdótico y generalmente pasajero, pero ese mismo es el estado permanente del inconsciente. El inconsciente no es algo que aparezca por sorpresa en medio de nuestros pensamientos. El inconsciente somos nosotros, el inconsciente son nuestros pensamientos. Pero son pensamientos sobre los que se nos hizo una laguna. Son pensamientos que no podemos recordar de modo total y perpetuo. Una laguna perpetua sobre ellos existe en nuestra mente. De modo que no solo olvidamos el nombre de nuestro vecino, ¿cómo se llamaba este tipo? Se me hizo una laguna. También olvidamos que estamos tratando de recordar a nuestro vecino y hasta olvidamos que tenemos un vecino. Ese es el inconsciente. Conviene recordar que por extrañas que sean las concepciones sobre la mente a las que terminó arribando el psicoanálisis, este no es otra cosa que la aplicación del método analítico al análisis de los productos conscientes de la mente y su explicación con las hipótesis más elegantes posibles, o sea, las hipótesis que expliquen más con menos principios. Es interesante una conversación de Freud con un médico, el cual le tenía un profundo respeto, pero no aceptaba el psicoanálisis. Este le preguntó, ¿qué tiene de malo la teoría de las ideas fijas? Idea propia de la psicoanalítica, de la teoría psicológica del siglo XIX. La teoría de las ideas fijas es simple, es clara y sensata. ¿Por qué reemplazarla por una teoría embrollada, oscura y llena de principios contrarios al sentido común? A lo que Freud le respondió, porque no coincide con la realidad más que superficialmente. El sentido común no conoce las historias clínicas que yo conozco. El psicoanálisis es la teoría más simple que pude imaginar que concuerda con los hechos. Los pensamientos reprimidos pueden salir a la conciencia por dos métodos básicos. Uno es derribando o saltando el muro de la represión, y tenemos entonces la locura, el sueño o el acto fallido, o bien de un modo análogo al contrabando. Lo reprimido cruza la frontera de la represión disfrazado como algo aceptable para la mente del sujeto. Lárgate de aquí, Homero. ¿Homero? ¿Ay, quién es Homero? Mi nombre es Cosme Fulanito. El chiste es para Freud el producto de una represión incompleta, y por eso lo considera un objeto de estudio de primer orden. El chiste expresa algo lo suficientemente insocial como para reprimirlo, un insulto, un comentario cínico, una obscenidad, pero no tanto como para que no pueda expresarse de algún modo. El chiste, por tanto, es la piedra roseta del inconsciente, es un documento bilingüe que participa tanto de la lógica propiamente dicha como de la lógica del inconsciente, regida por el principio del placer y la afinidad emocional. Las neurosis son trastornos mentales que no tienen una causa fisiológica obvia que los explique, digamos, daño cerebral. Freud sospechó que la esencia de toda neurosis era un pensamiento reprimido que emergía a la conciencia de modo anormal, sea como un miedo irracional, un deseo sexual a un objeto inadecuado y o con una vía de satisfacción inapropiada, una alteración general de las emociones, la somatización de una enfermedad que no se padece, etcétera, etcétera, etcétera. Freud reconoció en el tabú cultural una neurosis creada artificialmente. Por eso,
la civilización es el progreso de la neurosis y el primer hombre civilizado fue el primero que le arrojó a un semejante un insulto en vez de una piedra. Este es el sentido de esas dos frases tan famosas. La fantasía edípica infantil se realiza de modo ritual para que el niño pueda convertirse en hombre. Pero este incesto y este parricidio simbólicos dejan un sentimiento de culpa permanente, como si los crímenes hubiesen existido realmente, dado que en la mente del sujeto ocurrieron realmente. Estos afectos tan peligrosos son controlados culturalmente mediante el asesinato ritual de un sustituto simbólico del padre. Por eso, la religión es una neurosis colectiva. Para el primer Freud, la guerra siempre deja a su paso una epidemia de neurosis, porque la guerra presupone un levantamiento temporario del tabú, donde la sociedad de repente le ordena al hombre que haga exactamente lo mismo que le prohibió como el mayor de los crímenes desde que tiene memoria. Más tarde, Freud va a rechazar esta primera interpretación de las neurosis de guerra, como se llamaron después. Pero este es otro asunto. En este momento pasémoslo de largo. En su carta a Albert Einstein, Freud rechaza el ideal pacifista basado en la buena voluntad y el deseo de convivencia pacífico, porque sabe que se funda en una psicología falsa, en una teoría psicológica falsa. En la guerra, el tabú del homicidio no es débil, está reprimido, que es algo completamente distinto. Para Freud, la paz solo es posible si la violencia se pone al servicio del derecho, mediante la unión racional de muchos débiles para expedir los abusos de unos pocos fuertes. De este modo, cito, la violencia sigue existiendo, pero se dirige contra aquellos que rechazan el derecho, cierro cita. Esto puede parecer un texto off topic, una opinión política de Freud con muy poca relación con su actividad como teórico del psicoanálisis, pero la cité porque me parece que refleja la esencia del pensamiento freudiano. Los instintos, las tendencias fundamentales nunca cambian. Lo que hacen es reorientarse de modos que son más o menos deseables, pero en esencia los instintos siguen siendo los mismos. La fobia es una especie de pesadilla que tenemos estando despiertos. Se compone, tanto la fobia como la pesadilla, de tres elementos heterogéneos. Un deseo inaceptable, una asociación simbólica de ese deseo inaceptable con un objeto cualquiera, y un intento fallido de reprimir ese deseo que abarcó al objeto sustituto simbólico asociado a él. El resultado final es una extraña sensación de angustia ante un objeto que racionalmente no debería provocarnos temor alguno. Para entender esto, hay que mencionar que, para Freud, la pesadilla no es angustiante en sí misma. Todo sueño busca realizar un deseo. Es la represión del deseo al hacerse consciente, es decir, al despertar, lo que es pesadillesco, no el sueño en sí mismo. La vocación es en esencia una neurosis socialmente útil. Freud pone el ejemplo más obvio de esto, que son los artistas. Sin embargo, el análisis descubre un proceso análogo hasta en los hombres más prosaicos del mundo, como los banqueros, cuya afición por el dinero, según Freud, no solo es práctica, sino que encubre representaciones inconscientes que son las que le dan su verdadera motivación al hombre de negocios. Estas ideas son contrarias al sentido común y solo se puede llegar a ellas mediante el análisis de las teorías sexuales infantiles, de la mitología comparada y de las asociaciones libres de los neuróticos que se psicoanalizan. Por eso, a medida que se vaya desarrollando, la teoría psicoanalítica se va a ir alejando gradualmente de la psicología popular, de la cual era inicialmente indistinguible.